Ah, pero a ver, desde que existe. Sí me escuchan, ¿no? Pero sí. Tengo que cerrar de ya, ¿no? Está bien, está bien. Baja el volumen a tu aquí. Ahora, ¿habla? ¿me escuchan? Sí. Ok. Va. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Ayer habíamos estado estudiando las causales de nulidad de casilla relacionadas con la instalación de la casilla. Hoy vamos a estudiar las restantes que habíamos dicho eran las causales relacionadas con las irregularidades durante el proceso electoral y las irregularidades en el escrutinio y cómputo, más la causal genérica del inciso K del artículo 75 de la Ley de Medios. Entonces habíamos quedado con las irregularidades durante el procedimiento. Y vamos a hablar de manera somera de la causal de recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección. Aquí el bien jurídico que se protege igual es el principio de certeza, que permite a la ciudadanía conocer cuál es el día y tiempo en el que válidamente puede emitir su voto, pero no solamente a la ciudadanía, sino también a los miembros de la mesa directiva de casilla y a los representantes de los partidos políticos. ¿Cuáles son los elementos que permiten actualizar la causal? Que la votación se reciba en fecha distinta a la establecida para la jornada electoral y que la votación se reciba fuera del horario señalado para la recepción de la votación y se vulnere el principio de certeza. Sabemos cuál es el horario estipulado en la Ley de Medios para que se dé la jornada electoral. A partir de las 8 horas es el inicio, el cierre sería por regla general hasta las 18 horas, salvo los casos de excepción
que se establecen en la misma ley, ¿no? Salvo los casos de excepción establecidos en la ley electoral. Hay casos de excepción a la hora de cerrar la casilla. Es decir, se puede cerrar antes de las 18 horas la casilla o se puede cerrar después de las 18 horas. Antes de las 18 horas, cuando se certifique, desde luego que han votado todos los electores que están en la lista nominal respectiva, y después de las 18 horas sabemos que la ley establece que se puede cerrar después cuando haya electores formados para votar a esa hora. Ese es el artículo 285 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que nos establece esas excepciones. Algunos supuestos que dan lugar a que se actualice la causal. Recibieron votos antes de las 8 de la mañana, hubo un cierre anticipado de la votación sin causa justificada, es decir, no se logra sentar en acta que habían votado todos los electores de la lista nominal de electores, se recibieron votos después de 8 horas sin causa justificada, es decir, no se asentó en acta que habían electores formados a las 18 horas que tenían derecho al voto. Si esto no se deja sentado en acta, entonces puede dar lugar a esa irregularidad. O puede ser también que se interrumpió la votación. Esa sería entonces la causal relacionada con la fecha de apertura y cierre de la jornada electoral. La causal J la vamos a estudiar al final porque es la que nos corresponde específicamente, la J y la K. Sabemos que la causal J es durante el desarrollo del proceso electoral y es impedir sin causa justificada el ejercicio del voto de la ciudadanía y que esto sea determinante para el resultado de la elección, la vamos a dejar para el final. Causal G, permitir a ciudadanos sufragar sin en la lista nominal de electores, siempre y cuando ello sea determinante para el resultado de la elección, salvo los casos de excepción señalados en la ley electoral, en el artículo 85 de la ley electoral. Los elementos que actualizan esta causal, pues esta causal se actualiza cuando se permite votar a personas sin credencial o cuyo nombre no aparece en la lista nominal de electores, aunque sabemos que aquí hay excepciones, pues si no están amparados bajo esas excepciones hay una irregularidad. Son unas excepciones que permiten que alguien o sin estar en la lista nominal de electores, ¿no? ¿Quiénes pueden votar sin estar en la lista nominal de electores o sin tener credencial? Pues la ley establece que podrían estar amparados bajo esta excepción, por ejemplo, los representantes de los partidos políticos acreditados en la mesa directiva de casilla, o cuando se trate, por ejemplo, de una casilla especial, las ciudadanas, los ciudadanos en tránsito que votan en esa casilla especial, o también las ciudadanas o los ciudadanos que cuenten con una sentencia favorable en juicio de protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí lo que se establece es que la exhibición, la copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia es la que haría las veces de una credencial, pero que además se tiene que llevar una identificación con fotografía. Esas serían entonces las excepciones que permiten que alguien pueda votar sin estar en la lista nominal de electores o sin tener credencial para votar con fotografía. Podría incurrirse en este caso, por ejemplo, podría estar en este último caso de persona que cuente con sentencia favorable, aquel ciudadano que pues no hubiese podido tramitar su credencial para votar con fotografía porque en su momento
pensemos, ¿no? En su momento estaba purgando, cumpliendo una sentencia privativa de libertad, no la pudo tramitar a tiempo, pero introduce un JDC ante Sala Superior y recibe una sentencia favorable reconociendo que se reactiva la ciudadanía de este individuo antes del proceso electoral. Esa sentencia favorable podría permitirle o haría las veces de credencial para votar, pero además tendría que llevar una identificación con fotografía. Y el otro elemento que actualiza esta causal es que la circunstancia sea determinante para el resultado de la elección. Como vemos, la causal exige directamente la determinancia, que es lo que yo les decía el día de ayer. Y el que exija la determinancia, pues no tiene efectos prácticos conforme lo que ha venido diciendo el Tribunal Electoral, un efecto distinto a una causal en la que no se exija. Siempre el actor va a tener que demostrar que se incurrió en la causal y que además el hecho fue determinante para el resultado de la elección. Ahora, ¿cuándo el hecho es determinante para el resultado de la elección? En estos casos, ¿no? Cuando podemos considerar que permitir que personas voten en una casilla sin estar en la lista de electores o sin contar con la credencial para votar con fotografía es determinante para el resultado de la elección. Cuando permitir el voto de ciudadanía no autorizada tiene un impacto en el resultado de la elección. Aquí la determinancia vamos a ver que se actualiza por regla general de manera cuantitativa. Nos ha dicho el Tribunal Electoral que el impacto grave se da cuando comparando el número de personas que votaron de manera irregular con la diferencia de votos de los partidos políticos que ocuparon el primero y el segundo lugar. Si el número de personas que votó de manera irregular es igual o mayor a esa diferencia, se actualiza la determinancia, ¿no? Como lo podemos ver en esta tabla. Aquí la diferencia de votos entre el partido político del primer y el segundo lugar son 35. En cambio, el número de votos emitidos de manera irregular se contabilizan en 17. Entonces vemos como si le restamos esos 17 votos a, por ejemplo, a esa diferencia, ¿no? de votos entre el primer y el segundo lugar, no hay un cambio en el resultado de la elección. Entonces, al restarle el número de votos irregulares a la diferencia de votos entre el primero y el segundo, si sigue ganando el partido del primer lugar, entonces no se produjo una determinancia. Ya vemos que en los casos 3 y 4 sí hay un impacto y por tanto ahí la irregularidad sí sería determinante de manera cuantitativa. Aquí la determinancia se va a acreditar de manera cuantitativa. Si dice el tribunal, esa determinancia numérica o cuantitativa, nos iríamos entonces a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. No podemos demostrar el número exacto de personas que sufragaron de manera irregular. Podemos demostrar, por ejemplo, que un gran número de personas se bajó de un camión y votaron sin tener derecho a ello. Si podemos acreditar esto, podría haber esa dimensión cualitativa que nos lleve a determinar si hubo un impacto en el resultado de la elección. Entonces, la determinancia que nosotros conocemos es cualitativa, cuantitativa. Y esta cuantitativa que yo les estoy dando es el impacto que se produjo en esa casilla. Es la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar de esa casilla menos el número de votos irregulares. Si el número de votos irregulares, yo les decía, si nosotros vemos que hay un impacto, ¿no? Si el número de votos irregulares al restarle, ¿no? El número de votos irregulares a esa diferencia
hacen que siga ganando el partido del primer lugar, entonces no habría un impacto cuantitativo. Al hacer esa resta de la diferencia entre el primero y el segundo, menos el número de votos irregulares, si esto hace que el partido del primer lugar siga ganando, entonces no habría un impacto cuantitativo. Esto es lo que nosotros entendemos, ¿no? Que se produce en la casilla, porque no estamos hablando de nulidad de elección. Sin embargo, han habido algunos casos en los cuales el Tribunal Electoral ha llegado a una resolución distinta, a un resultado distinto. Y no sé si ustedes estudiaron este caso alguna vez de Xochihuehuetlán, que fue una elección del año 2002, donde el Tribunal Electoral dio una interpretación distinta a esto que nosotros entendemos que es la determinancia en el resultado de la votación de la casilla. ¿Qué pasó en esta votación de Xochihuehuetlán? En el año 2002, pues se llevó a cabo una votación para renovar, entre otros, a los integrantes del ayuntamiento de este municipio. Y una vez hecho el cómputo por el Consejo Municipal Electoral, se tuvieron los siguientes datos, ¿no? Vemos cómo partido político que obtiene un mayor número de votos es el PT, y el partido político que queda en el segundo lugar es el PRD. ¿No? Vemos que quien gana la elección es el partido, el PRD, y el PT se queda en segundo lugar. Ese es el resultado de la elección en general en el ayuntamiento. Es una elección cerrada. Como podemos ver, es una elección cerrada. El partido ganador vence por 2 votos con relación al partido del segundo lugar. El Partido del Trabajo queda en el segundo lugar por 2 votos. ¿Qué hace el Partido del Trabajo? Pues interpone un juicio de inconformidad. Tiene que buscar cómo va a ganar la elección y dice, bueno, son 2 votos, yo interpongo un juicio de inconformidad en contra de los resultados del cómputo municipal. Y interpongo el juicio de inconformidad en contra de la declaración de validez y en contra del otorgamiento de la constancia respectiva. ¿Qué hacía? Irregularidades graves durante la jornada electoral. Básica, ¿no? Que es, por lo menos, por ejemplo, en la casilla 1130 básica. Yo digo que en esa casilla hubo una irregularidad y que eso produjo un impacto no solamente en el resultado de la votación de la casilla, sino en el resultado de la elección en general, porque son 2 votos lo que hace la diferencia del primero y el segundo lugar. Pues denuncia un hecho según el cual se permitió en esa casilla básica votar a 7 personas que llegaron a la misma, porque estas 7 personas decían, a ver, nosotros siempre hemos votado aquí. Y cuando llegan al lugar dice, no aparecemos en la lista nominal de electores. Pero nosotros siempre hemos votado en esta mesa de casilla, ¿no? Se ve que habían hecho o ha cambiado el proceso de distritación y entonces estas personas ya no les correspondía votar ahí, pero siempre habían votado en esa casilla y se les permite votar. Dijeron, sí, les hemos visto que votan siempre aquí, les reconocemos, pues pudo haber sido por ese cambio que se produjo y entonces hay que dejarles votar y quedó todo esto asentado en acta. Todo lo dejaron asentado en acta diciendo estas 7 personas se les permitió votar. 7 personas en una casilla básica. Juicio de inconformidad. ¿Qué dice el tribunal local? Porque fue un juicio de inconformidad local, es una elección municipal. Dice el tribunal local, es cierto que aquí hay una irregularidad. O sea, a estas 7 personas, pues si no aparecen en la lista nominal no tenían que haber votado. Se les permitió votar. No estaban en los supuestos de excepción, es decir, no eran funcionarios de casilla, no eran representantes de los partidos políticos acreditados. Ahí está la irregularidad, dice, pero lo importante es analizar si esa irregularidad fue de elección
o de la votación en la casilla. Yo les estoy diciendo que lo que ha dicho el tribunal es la determinancia cuantitativa, y lo poníamos en el ejemplo anterior, tiene que ser para el resultado de la votación de la casilla. Tienes que ver la diferencia entre el primero y el segundo lugar menos el número de votos irregulares. Y si esto sigue permitiendo que el partido del primer lugar gane, no sé por qué se corta el audio, porque estoy con el wifi de la red del tribunal. ¿A todos se les corta el audio? Sí. Cristiano. Sí. A ver, un momento. Amigo. ¿Qué dicen que se les corta el audio? Este no. Sí. ¿Ahora? Pero sí. ¿Ahora? ¿Sí se escucha mejor? Va. Sí, le subí. Va. Bueno, entonces lo que les decía es que para acreditar la determinancia de esta irregularidad de permitir votar a ciudadanos que no están en la lista nominal de electores, el criterio de la determinancia cuantitativa tiene que darse dentro de la casilla. O sea, esos votos que se emitieron de manera irregular deben tener un impacto en el resultado de la votación de la casilla. Eso es lo que nos dice el Tribunal Electoral. Pero en este caso de Xochihuehuetlán, el tribunal cambia su criterio y el tribunal nos dice, bueno, ya les digo yo, aquí lo que pasó es que un grupo, 7 personas llegaron a votar, ¿no? Es en un área rural, en una casilla donde siempre votaban. Se ve que por el proceso de redistritación, ¿no? Pues ya no les tocaba votar ahí, pero pues no lo supieron. Y se presentan ahí y dicen, ah, sí, siempre le hemos visto votar en esta casilla, fue por esta redistritación, pues vamos a anotar que esos 7 ciudadanos votaron aquí, porque siempre han votado aquí, 7 ciudadanos. El partido político que queda en el segundo lugar en la elección en general, en la elección municipal, no en la casilla, sino en la elección general, dice, ah, esa irregularidad tuvo un impacto no solamente en el resultado de la casilla, sino de la elección en general. Pero claro, eso iba en contra de los criterios que había sostenido el Tribunal Electoral, porque el tribunal decía, el impacto tiene que ser en la casilla, porque es una causal de nulidad de casilla. Entonces, se impugna esto a través de juicio de inconformidad local, puesto se trata de una elección municipal, y el tribunal local dice, sí, se produjo la irregularidad, estas 7 personas no tenían que haber votado en esa casilla. Pero eso no es determinante para el resultado de la votación en la casilla, pues del acta de escrutinio y cómputo de esa casilla se encontraba que el partido de la Revolución Democrática había obtenido en esa casilla 200 votos, pensemos. Y el Partido del Trabajo en esa casilla, que es el que queda en el segundo lugar en la elección, el que impugna, en esa casilla obtuvo 80 votos. El PRD tuvo 200 en esa casilla y el Partido del Trabajo obtuvo 80. ¿Cuántos votos fueron irregulares? 7. Entonces, la diferencia entre el primero y el segundo lugar eran de 120 votos. Menos los 7 irregulares no producía un cambio en la casilla. Entonces dijo el juez o el tribunal electoral local, dijo, bueno, aquí no hay una determinancia, si le restamos los 7 votos, no se ve afectado el resultado de la casilla. Entonces, el recurso es infundado. Frente a esa sentencia local se presenta un JRC ante Sala Superior. Se van en JRC ante Sala Superior y Sala Superior cambia el criterio. Y es el criterio que permanece vigente hasta el momento. ¿Y qué nos dice Sala Superior? A ver, la irregularidad cometida, si bien es cierto, dice, no fue determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla,
porque no se generaría un cambio. Si el partido, el PRD obtuvo 200 votos en esta casilla y el PT 80, pues 7 votos irregulares no van a hacer un cambio. Pero sí produciría un cambio, el anular esa casilla, sí produciría un cambio de ganador en elección municipal, en donde la diferencia es tan solo de 2 votos. La irregularidad no genera un cambio en la casilla, pero sí genera un cambio en la elección municipal. Entonces ahí ya te cambia todo, porque dices, es una nulidad de casilla, pero me estás diciendo que esos votos irregulares que no cambian el resultado de la casilla, sí pueden cambiar el resultado de la elección. Entonces, ¿cómo hizo Sala Superior para llegar a esa interpretación? Pues hizo una interpretación sistemática de la ley electoral, encontrando que el carácter determinante de la irregularidad ocurrida en una sola casilla no se circunscribe exclusivamente a que la misma produzca un cambio de ganador en la misma casilla. Ese es el criterio que hoy se aceptó. El carácter determinante de la irregularidad o la determinancia de la irregularidad cometida en una casilla no se circunscribe exclusivamente a que la irregularidad produzca un cambio de ganador en esa casilla, sino que debe interpretarse, dijo Sala Superior, por mayoría de razón, en el sentido de que es determinante la irregularidad cometida en una casilla cuando acarrea un cambio de ganador en la elección que se impugna. Eso es lo que se resuelve en este caso de hecho Xochitl-Huehuetlán. O sea, no hay un cambio de ganador en la casilla, pero sí hay un cambio de ganador en la elección que se está impugnando. Por mayoría de razón, dice, pues, si no produce un cambio en la casilla, pero sí me produce un cambio en la elección, hay que considerar que la irregularidad es determinante. Fíjense bien, el tribunal local dijo, sí se produjo la irregularidad, pero no es determinante. Y Sala Superior dijo, sí se produjo la irregularidad y es determinante. No para la casilla, pero sí para el resultado de la elección. Ese caso es sumamente interesante, cambia completamente el criterio sostenido y a partir de ese asunto, desde luego se cambia el resultado de la elección. El Partido del Trabajo obtuvo 845 votos y el PRD 728 porque se anula esa casilla. Y se ve que en esa casilla, al anularse, se le restan votos al partido del primer lugar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que valorar? ¿El impacto en la casilla o el impacto en la elección? Aquí el tribunal, en Sala Superior, nos hace, ¿no? ese cambio y nos dice, es un contexto, tiene que ser funcional. Si estamos viendo que no se impacta en la casilla, pero se impacta en el resultado de la elección, porque fue una elección cerrada, entonces hay que proceder a reconocer la determinancia. Luego tenemos la causal H, haber impedido el acceso de representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado sin causa justificada. Aquí también, como vemos, el valor protegido es la certeza sobre los resultados obtenidos en una casilla y en la participación equitativa de los partidos políticos dentro de la jornada electoral. ¿Por qué la participación equitativa? Pues no se permitió que los representantes pudieran presentar todos los actos que se realizan. ¿Cómo se actualiza aquí la hipótesis de esta causal? Que los representantes fueron impedidos acceder o fueron expulsados, que eso se hizo sin causa justificada, ergo hay una causa justificada para que los representantes puedan acceder o sea, sean impedidos de acceder o sean expulsados, que el hecho sea determinante para el resultado de la elección. Entonces, hay causas justificadas para impedir el acceso o para expulsar a los representantes de los partidos políticos. ¿Cuáles son las causas por las cuales se podría expulsar a los representantes de los partidos políticos? ¿Cuáles creen que son esas causas?
¿Por qué se podría expulsar a un representante de un partido político de la mesa de casilla? Que cometan violencia, dice que, a ver, es que no leo de aquí hasta allá. Invitar el voto, hacer propaganda, dice, cometer violencia, que inciten actos violentos. Pues sí, más o menos eso, alterar el orden público, una alteración del orden público podría ser una causa que justifique que un representante de partido político pues sea expulsado, por ejemplo, de la mesa de casilla, o cuando se viole el secreto al voto, podría ser una causa también, ¿no? Cuando se realicen actos que afecten la autenticidad del escrutinio y cómputo, podría también ser una causa que permita expulsar a los representantes de los partidos políticos. Cuando la persona, por ejemplo, dice intervenir en la mesa directiva de casilla, ¿no? Pues puede ser eso, ¿no? Eso podría estar dentro de actos que afecten la autenticidad del sufragio, ¿no? Ejercer violencia, presión sobre los votantes, intimidación. Cuando la persona se encuentre privada de sus facultades mentales por estar intoxicada, ¿no? El estado de ebriedad, pues eso podría ser también una causa que justificada cuando se porte una propaganda a favor de un partido político, se realice propaganda a favor de un partido político, puede ser una causa que habilite que un representante de partido político sea expulsado. Ahora, no solamente se tiene que demostrar que fue expulsado o se le fue impedido entrar de manera injustificada, sino que además se tiene que demostrar el criterio de la determinancia. Y aquí la determinancia es cualitativa. Desde luego no puede haber una determinancia cuantitativa, ¿no? No podemos medirlo numéricamente, pero sí podemos medirlo si se acreditan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que demuestre que se expulsó o se impidió el acceso a los representantes de los partidos políticos sin causa justificada y se violó el principio o la participación equitativa, el principio de equidad y la participación equitativa de los partidos políticos. Eso es lo que se tendría que demostrar y acreditar. La siguiente causal, ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, siempre que los hechos sean determinantes para el resultado de la votación. Igual, ¿cuál es el bien jurídico protegido? El principio de certeza, que indica que la expresión de la voluntad de los electores tiene que ser libre de cualquier vicio o presión. De tal manera que cuando se acredita que esta voluntad de alguna manera estuvo viciada y que esta situación fue determinante para el resultado de la votación recibida, se anule a la votación de esa casilla. ¿Cómo se actualiza la casilla? Pues se tiene que demostrar que hubo violencia o presión, se debe ejercer sobre los miembros de la mesa o sobre el electorado, el hecho se debe traducir en influenciar el ánimo del electorado a fin de obtener el voto a favor de un partido político y los hechos deben ser determinantes para el resultado de la elección. Desde luego aquí la determinancia se tiene que acreditar por un resultado concreto que demuestre que realmente se alteró la voluntad del electorado. Ahora, aquí lo que se tiene que demostrar en primer lugar es que hubo violencia o presión. ¿Cuál sería la diferencia entre la violencia o la presión? ¿O sería lo mismo? ¿Cuándo hay violencia y cuándo hay presión? Porque violencia es violencia física, ¿sí, Aida? La violencia física, cuando a lo mejor a través de golpes o los obliguen a que
cometan ciertos actos, pero pues sí tiene que haber como una interacción física para que exista esa violencia. Y en cuanto a la presión, pues puede ser nada más, pues hasta psicológica, ¿no? ¿Qué tal si tienen o mandan mensajes, por ejemplo, ahorita con la tecnología, mensajes de WhatsApp, que digo, puede suceder, ¿no? Que a lo mejor tienen algún familiar secuestrado o cualquier otra situación, esa sería una presión. Va, muchísimas gracias. Dice, ahora, ¿qué nos ha dicho el tribunal, no? Con relación a la diferencia entre la violencia y la presión. Dice violencia, actos materiales, ¿no? Como nos dice Aida, que afecten la integridad física de las personas y tiene como finalidad provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la elección de manera decisiva. Presión es el ejercicio de apremio o coacción moral sobre los votantes de tal manera que se afecta la libertad o el secreto del voto. Tiene como finalidad también provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación. Actos que generan presión o coacción a los electores, dice el Tribunal Electoral, ¿no? Ya ven, las compras del voto también se puede considerar como un acto de presión o coacción. Dice, se trata de actos indebidos que se presentan durante la jornada electoral dolosamente orientados a influir de manera determinante en el ánimo de los electores mediante una presión o amenaza real y objetiva para forzar y producir en el elector una disposición favorable a un determinado partido político o candidato sobre el sentido del voto. Y aquí el elemento determinante que el tribunal siempre pone sobre la mesa es el dolo, que exista esa intención, ¿no? De influir de manera determinante en el ánimo de los electores. Sí, Elvia. Sí, Elvia. Gracias. A mí me ha surgido una duda en los vicios o comportamientos de los representantes de los partidos políticos. Yo como ciudadana a la hora de acudir a las urnas, es esto de que ellos tienen, por ejemplo, en la última elección que se dio, una de las representantes anotaba los nombres de las personas que estábamos acudiendo a votar. Entonces, aquí yo estaría encontrando y me estoy imaginando por lo que es Vox Populi, con esto de las tarjetas, ¿no? Del salario rosa. Y yo presumo que hay partidos que sí tienen, si no es directamente, que sí hay un ejercicio de presión en el sentido de anotar realmente quiénes de las personas que tenían sus tarjetas sí acudieron a votar. Es una de las razones que yo encuentro. Pero de lo que yo encuentro en mi análisis personal. Pero eso, llevarlo a probar, se me hace como complicado. Pero sí he visto, Sí, me ha llamado la atención, y sí tengo la curiosidad sobre ese punto. Sí, claro, lo difícil es lo que te iba a decir, cómo demuestras que el representante del partido está anotando los nombres, que además pues constan en la lista, o sea, se puede ver, es algo que no es un secreto, ¿no? Se marca en la lista nominal quién votó, quién no votó. ¿Cómo demuestras que ahí se está llevando por parte del representante una contabilidad de efectos de presionar y ver quién recibió una dádiva del partido político y no cumplió? Es muy difícil demostrarlo, ¿no? ¿Cómo llegas a demostrar eso? A menos que los ciudadanos que recibieron esa dádiva
no sé, impugnaran ellos mismos o dieran un testimonio, ¿no? Y dijeran, sí, recibimos una dádiva y sí se nos obligó y sí veíamos que tal representante llevaba una lista que, no sé, tendría que demostrarse, ¿no? Todos los extremos para ver si ahí realmente hubo una presión, ¿no? No es fácil de demostrar la presión, quizás es más fácil de demostrar la violencia porque es un hecho evidente, ¿no? Llegan, golpean a los electores, pues es más fácil demostrar que hay un acto de violencia, ¿no? Quiebran las urnas, no sé, hubo ahí un acto físico, se puede demostrar, pero el acto de la coacción moral, eso es, o de esa presión es más difícil, ¿no? Amerita un tipo de prueba difícil de poder tener. Conforme lo ibas diciendo, sí creería que puede ser por esa razón, ¿no? No es algo irreal, lo sabemos, ¿no? Cuáles son las prácticas dentro del procedimiento, desgraciadamente, de nuestro país, pero, pues, ¿cómo lo demuestras? Es bastante complicado. Ahora, también tienes que demostrar no solamente que se dio la presión, sino que esa presión fue determinante para el resultado de la elección. O sea, no es algo fácil, como ven, la nulidad de una casilla, incluso la nulidad de un voto de una casilla o de una elección, no es un resultado fácil de obtener. ¿Por qué? Porque estás dejando sin validez los votos, los sufragios emitidos por la ciudadanía. No es una cuestión fácil de alcanzar. Entonces, tienes que demostrar, además, que los hechos fueron determinantes. Es decir, que la violencia físico-presión se ejerció sobre un determinado número probable de electores. ¿Cómo demuestras que hubo presión sobre un número de electores exacto o probable y que se dio durante la mayor parte de la jornada electoral? Pues es bastante difícil demostrar esto, ¿no? Especificar circunstancias de tiempo, modo y lugar. Y el tribunal ha dicho, no es suficiente con que se hagan manifestaciones genéricas para tener por acreditada la causal, ¿no? Es que me tienes que acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Bueno, causal B, ya nos iríamos entonces al escrutinio y cómputo. Estas son las que se producen durante la jornada electoral y ahora nos iríamos a las causales relacionadas a la siguiente fase, que nosotros la habíamos visto en esta presentación. Irregularidades en el escrutinio y cómputo. Entrega de paquetes fuera del plazo sin causa justificada, realizar el escrutinio y cómputo en lugar distinto a la instalación de la casilla sin causa justificada, error o dolo en el cómputo de los votos y que esto sea determinante para el resultado de la votación de esa casilla. No vamos a pasar a ver entonces ese tipo de causales. Entrega sin causa justificada del paquete electoral fuera de los plazos que la ley estipula. Entonces, serían las causales relacionadas con el escrutinio y cómputo. Una vez cerrada la casilla, vamos a esta etapa, ¿no? Donde se van a contar los votos y aquí el objetivo es verificar cuál fue la votación emitida en esa casilla y que todo esto se vea reflejado en el acta de escrutinio y cómputo. Con relación a esta causal, ¿qué nos ha dicho el Tribunal Electoral? Nos ha dicho el Tribunal Electoral, los plazos para la entrega de los paquetes electorales al Consejo Distrital correspondiente van a variar. ¿Cuándo se tiene que entregar los paquetes electorales? Pues dice, es que si la casilla se encuentra ubicada en la cabecera del distrito, la entrega debe hacerse de manera inmediata. Eso es lo que nos dice la legislación. Si se trata de casillas ubicadas en la cabecera de distrito,
la entrega se tiene que hacer de manera inmediata. Si la casilla es urbana, pero está ubicada fuera de la cabecera del distrito, hay un plazo de hasta 12 horas para entregar el paquete electoral. Y si la casilla es rural, el plazo es hasta de 24 horas. Esta causal de entregar los paquetes electorales fuera de los plazos legales sin causa justificada, desde luego, aquí viene a proteger el bien jurídico es de la certeza de la integridad de la documentación electoral, ¿no? Aquí lo que se protege es la certeza de la integridad de la documentación electoral. ¿Por qué? Porque es el medio fundamental por el cual se puede conocer las incidencias ocurridas, el sentido de la voluntad del electorado expresada en la casilla, es decir, para que se tenga certeza de los resultados de la votación de esa casilla. Eso es lo que se protege aquí. Ese término inmediatamente, cuando la casilla se encuentra ubicada dentro de la cabecera del distrito, es un término, no sé si podríamos decir, vago, ¿no? ¿Qué significa inmediatamente? O sea, yo me imagino, están los miembros de la mesa de casilla, inmediatamente es que se trasladan inmediatamente en cuanto se cierra el acta de escrutinio y cómputo, tienen que darse la entrega directa de todo el paquete electoral. ¿Qué significa inmediatamente? Porque en el resto de casos nos dicen hasta 12 horas, hasta 24 horas. Entonces, inmediatamente es 1 hora, 2 horas, media hora. ¿Qué es inmediatamente? Aquí el Tribunal Electoral ha venido a dar un contenido, aterrizar un poco ese término inmediatamente. Dice, paquetes electorales, ¿qué debe entenderse por entrega inmediata de los mismos? La expresión inmediatamente debe entenderse en el sentido de que entre la clausura de la casilla y la entrega de los paquetes y expedientes solamente transcurre el tiempo necesario para el traslado del lugar en que estuvo instalada la casilla al domicilio del Consejo Distrital, atendiendo a las características de la localidad, los medios de transporte y las condiciones particulares del momento y del lugar. Imagínense, pues si está lloviendo, si es una zona donde se hacen inundaciones, pues inmediatamente significa pues, el tiempo necesario para que se pueda llegar del lugar donde se instaló la casilla al domicilio del Consejo Distrital. Es un término que queda abierto. Quizá podemos pensar que inmediatamente no son 12 horas, porque dice hasta 12 horas si se encuentra, que sería el otro plazo que nos da, fuera ubicada desde la cabecera del distrito. Es algo bastante abierto, ¿no? El término que nos da esta causal. Ahora, ¿cómo se configura esta causal? La entrega fuera del plazo establecido, no hay una causa justificada y la irregularidad es determinante. ¿Cuándo la irregularidad es determinante? Dice el tribunal, si se demuestra que el paquete fue alterado y si los sufragios contenidos, los votos contenidos no coinciden con el acta de escrutinio y cómputo. Eso nos ha dicho el Tribunal Electoral. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en sentido contrario debemos entender que si el paquete electoral fue entregado fuera de plazo, no hubo una justificación para la entrega fuera de plazo, pero no tiene muestras de alteración, entonces, ¿cómo podemos decir que eso fue determinante? Dice el tribunal, para que sea determinante el paquete debe tener muestras de que fue alterado y que además los votos que contiene no coinciden con el registro de acta de escrutinio y cómputo. Es decir, si se entrega fuera de plazo, no hay una justificación para que se entregue fuera de plazo. El paquete no sufrió ninguna alteración, pero los resultados no coinciden, entonces dice sí hay nulidad de votación. O no sé si me explico mejor, el paquete fue entregado fuera de plazo, no hay una justificación para que se entregara fuera de plazo, no llovió, no hubo un sismo, se podía haber llegado antes de 5 horas, por ejemplo, porque estaba dentro de la cabecera del distrito, dices, pues era 5 kilómetros los que se iba a recorrer, se hace una media, dices, pues se tuvo que haber tardado tanto, se tardó 5 horas, el paquete viene alterado.
Si tiene muestras de alteración, entonces dice, entonces se tiene que declarar la nulidad de la elección, porque la determinancia se da en atención a esta cuestión. Llegó en 5 horas cuando pudo llegar en media hora, pero el paquete no tiene muestras de alteración, entonces no habría una causal para decir que esto fue determinante. Está la irregularidad, pero no fue determinante. Eso es lo que nos ha venido diciendo el Tribunal Electoral. Ahora, ¿cuáles serían entonces las causas que justifiquen una entrega extemporánea del paquete? Porque les digo, la entrega se realiza fuera del plazo y sin causa justificada. ¿Hay causas entonces justificadas que acrediten la entrega extemporánea de un paquete electoral? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser esas causas justificadas o conforme su experiencia? ¿Conocen de alguna causa que justifique que se entregue de manera extemporánea un paquete electoral? ¿Que les ocurre alguna causa que dicen, es que esto puede justificar la entrega extemporánea de un paquete electoral? La distancia, pero claro, por la distancia de las casillas, pues por eso el tribunal, por eso la ley nos da esos plazos. Dice, hombre, si la casilla está dentro de la cabecera del distrito, el término inmediatamente es en la mayor medida de lo posible, ¿no? No es que se va a ir a matar el presidente de la mesa de casilla y dice, voy a tener que ir a 150, 200 kilómetros por hora para entregar el paquete inmediatamente, ¿no? No se trata de eso. Es algo racional, ¿no? Y luego nos da el resto de tiempos, si no está dentro de la cabecera o si se trata de casillas. Puede ser un accidente en el traslado, dice sí, puede ser una cuestión de clima, sí. Un caso fortuito de fuerza mayor. Si se acredita un caso fortuito o de fuerza mayor, pues en este caso se tendría que hacer un acta circunstanciada, nos dice el Tribunal Electoral, en un supuesto de fuerza mayor, que sería, por ejemplo, la inundación, la lluvia, hubo un sismo. ¿Qué sabemos? Pueden ser cuestiones que no podemos controlar, ¿no? Entonces, se tiene que hacer un acta circunstanciada por el Consejo de que se recibieron esos paquetes electorales fuera del plazo que establece la ley por estas causas justificadas, ¿no? O podría pasar, nos dice el Tribunal Electoral, que el Consejo previo a la jornada electoral, determine que pueden haber causas justificadas que acrediten esa entrega extemporánea si lo considera necesario, porque sabe que ahí suele suceder una cuestión que atrasa la entrega de los paquetes. Dice, bueno, yo previamente voy a justificar, claro, ¿qué justificas? ¿No? Que en lugar de 12 horas sean 15 horas, ¿no? O 24 horas. Pero claro, tiene que ser racional, porque lo que no puede hacer el Consejo es decir, pues voy a justificar previamente que me entreguen los paquetes electorales donde la ley dice 12 horas, yo voy a decir 5 días. No podría, sería algo irracional y desproporcionado, ¿no? Lo más común es que se considere causa justificada, caso fortuito, fuerza mayor. Un accidente, caso fortuito, ¿no? O fuerza mayor, una cuestión relacionada con la naturaleza. Iríamos a la causal. Realizar sin causa justificada el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el consejo respectivo. Aquí el bien jurídico protegido es el principio de certeza que permite tanto a los electores saber que su voto fue contado correctamente mediante el escrutinio y cómputo respectivo y que los resultados consignados en el acta correspondiente son confiables. Ahora, ¿cómo se configura esta causal? Haber recibido el escrutinio y cómputo en local distinto al determinado por el Consejo,
que no exista una causa justificada y que sea determinante para el resultado de la votación. ¿Cuándo esto es determinante para el resultado de la votación? Nos dice el Tribunal Electoral, eso es determinante para el resultado de la votación en la medida en la que el cambio de ubicación para contar los votos no garantice el principio de certeza en el resultado. En este sentido, el sitio del escrutinio y cómputo tiene que coincidir con el publicado en el encarte. No obstante, aquí el tribunal ha dicho, la falta de coincidencia en la designación del domicilio no acarrea necesariamente la nulidad, ya que puede suceder que se denominó de manera distinta la ubicación de la casilla. Puede ser que se equivocaron, que la calle no se denominaba de esa manera, sino que se denominaba de otra, y entonces pues no debería acarrear de por sí la nulidad. Todo eso tiene que ser revisado caso por caso. ¿Cuáles serían los casos en los cuales se justificaría realizar el escrutinio y cómputo en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital? Pues serían razones semejantes a las que mencionamos por las que se puede cambiar la ubicación de casilla de manera justificada. Por ejemplo, cuando las condiciones del local no permiten la realización del escrutinio y cómputo de forma normal. Un ejemplo, ¿no? El lugar es abierto y empezó a llover. Desde luego, esto acreditaría ese cambio para realizar el escrutinio y cómputo porque se puede mojar el material electoral. O es un lugar cerrado, se fue la luz y es de noche, no se puede llevar a cabo el escrutinio y cómputo. Todo eso tiene que quedar asentado en actas. Y entonces aquí lo que se haría, como les digo, es una interpretación análoga de las causas que justifican el cambio de casilla. La ley lo que establece son causas que pueden justificar el cambio de casilla y que no darían lugar a la aplicación de la causal A que nosotros estudiamos del artículo 75 de la nulidad por cambio de casilla. Entonces, de manera análoga, podríamos utilizar esas causas para justificar el cambio de local para realizar el escrutinio y cómputo. Otras causas justificadas para cambiar el lugar, les digo que ese domicilio no exista. El domicilio no se encuentra, sí, Elvia. ¿Qué pasaría si no hay iluminación suficiente para el escrutinio y la mesa se queda en ese lugar y así se lleva a cabo el escrutinio, solamente apoyándose con las luces de los celulares? Pues si no queda sentada, yo entiendo que sí, en este caso, ¿no? Con, que se apoyen con una linterna, con la luz del celular, con una vela, ¿no? Sí. En ese caso yo creo que si no hay, ay, se escucha un eco. Creo que, no sé, a ver ahora, sí. Yo creo que en ese caso si no existiera ningún tipo de, o sea, ahí no hay un cambio en el local, pero no hay condiciones. Si eso se asienta en acta, y si no hay ningún tipo de irregularidad que derive de ese escrutinio y cómputo que se lleva a cabo en unas condiciones, pongamos, no deseadas, pues no habría lugar a una nulidad. Ahora, si las condiciones fueron no deseadas y se ve que el haber hecho el escrutinio y cómputo, pues a la luz de con una luz tenue, pudo haber generado un error o dolo, sería el siguiente, el error, ¿no? Más que todo sería en la causal que vamos a ver a continuación. Error en el escrutinio y cómputo. No dolo, porque no fue malintencionado, sino fue un error aritmético, porque las condiciones no daban para realizar el escrutinio de esa manera. Entonces, al no haberse cambiado de domicilio, porque dijeron, bueno, cambiarnos de domicilio, está lloviendo, pensemos, afuera, no tenemos un medio de transporte o un lugar donde irnos a resguardar con seguridad, entonces lo vamos a hacer de esta manera y se produjo un error, entonces nos iríamos
por la siguiente causal, ¿no? Que es el error, dolo o error en la computación de los votos, siempre que ello sea determinante para el resultado de la elección. Podemos demostrar que hubo un error, pero el error puede quedar ahí. Si impacta en el resultado de la elección, entonces eso sería lo que se va a tomar en cuenta en ese caso. Lo mismo en este, cuando se da el cambio sin causa justificada de local para realizar el escrutinio y cómputo, siempre se tiene que demostrar la determinancia. Si el escrutinio y cómputo se realiza en lugar distinto al que se instaló la casilla sin causa justificada, pero no hay alteración en los resultados, no se declara la nulidad. Si se realiza en lugar distinto, sin causa justificada y hay alteración en los resultados, entonces sí se declara la nulidad. Y aquí la alteración en los resultados la vamos a ver desde el punto de vista también aritmético. Y este es un ejemplo, ¿no? De que de las observaciones que se pueden hacer en cuanto al cambio del lugar para realizar el escrutinio y cómputo. Si la casilla inicial estaba ubicada en una dirección y vemos que luego en el acta se nos dice el escrutinio y cómputo se lleva a cabo en otra dirección porque se fue la luz, se tiene que poner y asentar esto en las observaciones, ¿no? O aquí vemos, es que no hay ninguna justificación para hacer el cambio, pues tendríamos que ver qué impacto se produjo con este cambio en el escrutinio y cómputo. Si no hay ningún impacto, si todo se realizó de manera correcta, no tendría entonces un impacto en el resultado de la elección. Siempre se tiene que demostrar entonces también la determinancia. Por eso les digo, las causales de nulidad no crean que se pueden hacer valer, pero claro, para que prosperen, amerita un conocimiento bastante técnico del derecho electoral y además de los medios probatorios que se tienen que acreditar para convencer al órgano electoral de que se deje sin efecto el voto emitido por la ciudadanía. Y eso que estamos hablando de casi no tanto de la nulidad de una elección en general, ¿no? Haber mediado dolo o error en la computación de los votos siempre que ello sea determinante para el resultado de la elección. Aquí igual se protege el principio de certeza. Las dos causales por las que se configura o los dos elementos con los que se configura esa causal. Que existe error o dolo que beneficia a uno de los candidatos o fórmula de candidatura y que sea determinante para el resultado de la elección. Y aquí hay una diferencia, ¿no? Cuando hay error y cuando hay dolo, ¿no? Error es cualquier idea, expresión no conforme con la verdad o que tenga diferencia con el valor exacto, pero no hay mala fe. Y es lo que podría haber sucedido si se quedaron haciendo la contabilidad de los votos a la luz de la linterna del celular, ¿no? Ah, es que hubo un error, no es el valor exacto, pero no hubo mala fe. El dolo sí es la conducta que ya lleva implícito, ¿no? El hacer el engaño, el fraude. Se tendría que demostrar uno u otro extremo, ¿no? Es más difícil quizá demostrar el dolo. Que hubo esa mala fe desde el inicio. Ahora, el error debe ser grave, no es cualquier error. Si es un error que se puede enmendar, pues entonces, y que no tiene un impacto en el resultado de la elección, no es algo que va a llevar a la declaración de la nulidad de una elección. El error debe ser grave, no es suficiente, dice el tribunal, la existencia de cualquier error en el cómputo de los votos. Por ejemplo, ha dicho el tribunal, si algún rubro está en blanco, eso no necesariamente va a implicar la nulidad, siempre y cuando exista una correlación con otros rubros fundamentales y podamos determinar, ¿no?, qué es lo que corresponde en esa cantidad conforme a los otros datos que consten en acta. Entonces, también en ese sentido tenemos que tener cuidado en cuanto a cómo se acreditan estos errores. Por ejemplo, ha dicho el tribunal, los rubros fundamentales que nosotros podemos tener en el resultado de una elección es qué número de la ciudadanía o de la lista nominal de electores, cuántos ciudadanos y ciudadanas votaron.
Nosotros sabemos cuántos ciudadanas votaron. ¿Cuántos votos extraímos de las urnas? También los podemos contabilizar, ¿no? ¿Cuál fue la votación emitida? Todo esto tiene que coincidir, dice el Tribunal Electoral. Tiene que coincidir el número de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, el número de votos que extraímos de las urnas y la votación emitida. El resultado de estos rubros tiene que coincidir. Si nosotros tuviéramos en un acta en la cual se nos da el número de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal de electores y nos da la votación emitida y coincide en número, entonces, pues, si no aparece cuántos votos extraímos de las urnas, eso lo podemos relacionar. No es algo que va a llevar a la nulidad de la elección de la casilla. Entonces, ese es un repaso de las causales que ustedes ya habían estudiado previamente, ¿no? Todo esto ya lo vieron previamente y luego vamos a ver la J y la K, que eran las específicas para esta causal. Impedir sin causa justificada el ejercicio del voto de los ciudadanos y que esto sea determinante para el resultado de la elección. Aquí vemos los elementos que acreditan la causal, que se impide el ejercicio del voto, que no exista una causa justificada y que esto sea determinante para el resultado de la elección. Aquí también, como bien jurídico protegido, vamos a tener el de certeza, en el sentido de que la voluntad que se expresa en los resultados de la votación de casilla es realmente la voluntad del electorado. Esto se infringe desde nuevo si no se toma en cuenta a todos los electores con derecho a expresar su voluntad. Dice que se impida sin causa justificada el ejercicio del voto. Hay causas justificadas, nosotros hemos ido viendo algunas con relación, por ejemplo, a los representantes de los partidos políticos, que hay causas justificadas que nos permiten impedir, ¿no? Que puedan ejercer el voto. Por ejemplo, que el ciudadano no cuente con credencial para votar. Pero lleva una sentencia del Tribunal Electoral, ya no sería causa justificada. Que la credencial tenga la marca de que la persona votó o que la persona lleva tinta indeleble. Que la persona no esté inscrita en el listado nominal de electores, sería una causa justificada para impedir el voto. Que la persona pretenda votar fuera del horario de funcionamiento de la casilla y no estaba haciendo fila a las 6 de la tarde o antes de las 8 de la mañana, que la persona ciudadana acuda a votar intoxicada, armada o que altere el orden, que en caso de contar con credencial para votar, esta contenga error de seccionamiento si no se acredita que la persona tiene su domicilio en la sección correspondiente y no está inscrita en la lista nominal de electores. Y aquí se pueden presentar varias preguntas también. Por ejemplo, ¿se puede impedir el derecho al voto a una persona, por ejemplo, que tenga un retraso mental severo? Que sería una persona con discapacidad intelectual, ¿no? ¿Podría el presidente de la mesa de casilla decir, es que esta persona está enajenada de sus facultades mentales y por tanto, pues voy a impedir que ejerza el derecho al voto? Dicen no, exactamente no. Pareciera que la ley en México, la ley JIPE, establece una persona privada de sus facultades mentales, enajenada, ¿no? Intoxicada, alcoholizada, no podría votar. Parece que hace un paquete completo del tipo de personas que no podría votar y no hace una diferenciación específica. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral ha venido emitiendo en sus distintos lineamientos, ha venido diciendo, a ver, si la persona tiene credencial para votar y está en la lista nominal de electores, se le tiene que permitir el voto. Con lo cual, pareciera que en México eso a día de hoy no es un problema. Y en otros países sí es un problema y un problema bastante grave, que las personas con discapacidad intelectual no puedan votar. Me refiero a discapacidad intelectual, ¿no? A ese retraso mental o una persona con síndrome de Down. ¿Cuáles son las irregularidades que comúnmente se denuncian por esta causa?
Se cerró la casilla antes de las 18 horas del día de la jornada electoral. ¿Se podría cerrar la casilla antes de las 18 horas del día de la jornada electoral? Dice, puede ser si ya votó todo el electorado de la lista nominal. Vamos a ver qué ha dicho también el Tribunal Electoral al respecto. Se interrumpió sin causa justificada la votación en la casilla. Pensemos que dijeron los miembros de la casilla, a ver, son las 2 de la tarde, nos vamos a ir a echar un taquito y luego ya abrimos a las 3. ¿Podría interrumpir? Dice el tribunal. No puede interrumpirse sin causa justificada la votación en la casilla. Se impidió sin causa justificada a ciudadanos con credencial para votar e inscritos en la lista nominal de electores ejercer el derecho a sufragar. Se impidió a los electores el acceso a la casilla. Ya ven, se puede impedir el acceso a la casilla si quien preside, dice la LEGIPE, la mesa de casilla, considera que la persona está, por ejemplo, en un estado de embriaguez, pero claro, que es un estado de embriaguez. Tienen los miembros de la mesa de casilla un alcoholímetro, te pueden hacer soplar el alcoholímetro, tiene que irse cayendo la persona por borracho. O sea, todas esas se podrían llegar a impugnar, pero claro, si es solamente un voto, hombre, habrá que ver si en la votación ganó el partido por uno, podría tener un impacto en el resultado de la elección, pero sería demasiado circunstancial, ¿no? Se impidió al representante del partido recurrente o a los observadores electorales votar en la casilla donde estaban acreditados. Se cerró la casilla a las 18 horas, habiendo aún electores formados. Se impidió a diversos ciudadanos votar porque existió un número menor de boletas que de sufragantes. También eso dice, todas esas son irregularidades que comúnmente se denuncian por esa causal. Sí se hace valer la causal y se esgrimen generalmente estas cuestiones. Ahora, no solamente tenemos que demostrar que se le impidió votar a un número de personas, sino que además debemos demostrar la determinancia. Y aquí la determinancia va a seguir un criterio cuantitativo. Nos dice el tribunal, se debe comparar el número de ciudadanos a quienes se impidió sufragar en la casilla con la diferencia de votos entre los partidos que ocuparon el primero y el segundo lugar, y considerar que si el número de personas es igual o mayor a esa diferencia, se colma el segundo de los elementos de la causa. Si el número de ciudadanos al que se le impidió votar en la casilla es igual o mayor a la diferencia de votos entre el primero y el segundo lugar en esa casilla, entonces deberíamos decretar, dice el tribunal, la nulidad de la votación recibida en esa casilla. El criterio cualitativo. Si no se precisa el número exacto de ciudadanos a quienes se impidió sufragar, pero quedan probadas circunstancias de tiempo, modo y lugar que compruebe que un gran número de personas fueron afectadas por habérseles impedido votar y se afectó el principio de certeza, se podría llegar también a la determinancia, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de la determinancia cuantitativa. Votación del partido del primer lugar, votación del partido del segundo lugar, diferencia entre el primero y el segundo lugar, número de personas a quienes se les impidió votar, vemos 118 versus 24, no hay una determinación. Ahora, si la diferencia de votos es más estrecha, 5 votos, y el número de personas a quien se le impidió votar fueron 9, se presume la determinancia cuantitativa, ¿no? Aquí es numérica. No sabemos si esas personas iban a votar por el partido del primero o del segundo lugar, o por ninguno, pero al no saber se viola la certeza electoral. Eso es lo que nos ha venido diciendo el Tribunal Electoral. Ahora, también el tribunal nos ha venido dando alguna jurisprudencia, como les digo, que puede cambiar un poco las cuestiones que tenemos asentadas. Por ejemplo, dice el tribunal, el cierre anticipado de la casilla no necesariamente constituye una causal de nulidad de su votación. Cierre anticipado de casilla no necesariamente es causal de nulidad de la votación. Nosotros entenderíamos, a ver, son las 17 horas, los miembros de la mesa de casilla dicen ya vamos
Vamos a cerrar porque ya nos cansamos, probablemente. Ya vamos a cerrar la casilla. Aún quedan 15 personas que no han venido a votar, pero pues ya nos conocemos, sabemos que estos 15 nunca vienen a votar, no han votado en ninguna elección, pues cerremos la casilla. Dice el tribunal, si se acredita que la votación recibida en la casilla se cerró anticipadamente, si se acredita que la votación recibida en la casilla cerrada anticipadamente es similar a la media aritmética del distrito o municipio al que pertenece, pues lo ordinario es que no ocurran a votar todos los electores pertenecientes a la casilla, no podría modificarse el resultado de la elección, entonces aquí no se podría decir que fue determinante el haber cerrado anticipadamente la casilla para el resultado final de la votación. ¿Por qué? Porque ya nosotros sabemos cuál es la media, dice, del distrito o municipio. Y sabemos que lo ordinario es que ahí pues no concurran todas las personas a votar. Y que aún en el caso que hubieran votado todos los electores que no lo hicieron, no se modificaría el resultado final de la votación. El partido del primer lugar ganó abiertamente. Entonces dice el tribunal, aquí no se podría acreditar la causal la causal J. O sea, no siempre que se cierre anticipadamente la casilla sin que hayan votado todos los electores se daría lugar a la nulidad. Y hay algunos precedentes que el tribunal ha venido emitiendo. Dice, el retraso en la apertura de casilla por sí solo es insuficiente para la nulidad, porque para instalar se requiere de una serie de actos, reconocimiento de funcionarios, llenado de actas, conteo de boletas, armado de urnas, etc. ¿Quién puede ejercer el voto? Dice, se tienen que cumplir los requisitos del artículo 34, estar inscrito en el registro federal, tener credencial para votar y se vota en el orden en el que llegan las personas. ¿Cómo se establece la determinancia de la presunta irregularidad? Con el tiempo en el que la casilla estuvo abierta y el promedio por hora de votantes, a fin de establecer cuántas personas dejaron de votar por el cierre anticipado. La casilla estuvo abierta desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Cuántas personas acudieron a votar en cada hora? Se tiene que ir haciendo la media. Entonces fueron 2 horas las que no estuvo abierta. ¿Cuántas personas dejaron de votar por el cierre anticipado? Dice el tribunal, hay que sacar ese promedio para tener un alcance de quienes realmente iban a ir a votar y no lo hicieron. Haciendo una presunción conforme una media, Se consideró como causa justificada para suspender la recepción de voto que la lluvia y el granizo impidieron continuar con ello durante los 15 minutos que duró el evento. El hecho de que no se asienten las actas de la jornada, las razones por las cuales se inició, concluyó antes o después la recepción de los votos, es insuficiente para declarar la nulidad porque debe haber prueba para acreditar que se debió a una actuación irregular. Y con ello se privilegia lo que ayer les decía, el principio de conservación de los actos válidamente celebrados. No es porque se cerró antes, ya es nulo. No, se cerró antes, tuvo un impacto en el resultado de la elección. Me tienes que probar realmente con pruebas fehacientes que hubo una irregularidad y que además esto fue determinante, porque hay que hacer valer el principio de conservación de los actos celebrados. Y la causal K, ¿a qué se refiere la causal K? Es la causal genérica. ¿Por qué es genérica? Porque aquí van a ir todas las razones o causas que no están en las anteriores. Entonces, aquí van a ir todas las que no estén en las anteriores, de la A a la J. Lo que nos dice es, tienen que existir irregularidades graves. Ya que el término es algo abierto, ¿no? Que es grave. Plenamente acreditada, no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación, sean determinantes para el resultado de la misma. ¿Por qué se le llama causal genérica de nulidad de la votación recibida en casilla? Porque no hace referencia a ningún hecho o irregularidad específica, por eso es genérica. El legislador aquí optó entonces por conceder al juzgador la posibilidad de valorar y de determinar en un caso concreto cuando se está en presencia de una irregularidad grave que puede llevar a la nulidad.
dejó abierta esa posibilidad del legislador para el juzgador electoral. Miren, aquí yo les dejo esta jurisprudencia donde el mismo tribunal reconoce cuál es la diferencia entre esta causal genérica con las causales específicas. Dice, la causa de nulidad genérica, pese a que guarde identidad con el elemento normativo de eficacia que califica ciertas causas específicas, como es el que la irregularidad de que se trate sea determinante para el resultado de la votación, es completamente distinta porque establece que la existencia de la causa de referencia depende de circunstancias diferentes, en esencia de que se presenten irregularidades graves y que concurran los requisitos restantes, lo que automáticamente descarta la posibilidad de que dicha causa de nulidad se integre con hechos que pueden llegar a considerarse inmersos en las hipótesis para la actuación de alguna de las causas de nulidad identificadas en los incisos A a la J. Esto es por algo completamente distinto a lo que hemos venido mencionando. Y aquí nos da los elementos para que se conforme esta irregularidad, que sea grave, que se dé un acreditamiento pleno, que sean irreparables, que se evidencie, ¿no?, que pusieron en duda la votación y el carácter determinante de dichas irregularidades. Y yo les voy a dejar la presentación para que ustedes lo puedan revisar luego con calma. Y aquí yo les dejo algunos ejemplos de irregularidades graves que se han hecho valer por esta causal genérica, para que ustedes vean que no tienen que ver con las irregularidades que hemos mencionado anteriormente. Dice, es que dice el tribunal, una irregularidad grave por la causal genérica puede ser proporcionar a los electores una boleta con el talón adherido. ¿Qué violan ahí? ¿Qué principio violarían ahí si les dan la boleta con el talón adherido? No se desprende la cintilla, el secreto de la votación, claro, dice el tribunal. Pues eso no lo hemos visto en las causales anteriores. Eso violaría el secreto de y ocurre, entonces va por la causal genérica. Ojalá no ocurrieran, es que luego llegan, dice, los ciudadanos depositaron boletas en una urna que corresponden a otras casillas. Por ejemplo, cuando se instalan casillas básicas y contiguas. El número de boletas recibidas no coincide con la cantidad que se obtiene de los folios de la boleta. Hay más boletas de las que debería haber. Faltantes o sobrantes de boletas contabilizadas con respecto a las boletas recibidas. Se encontraron boletas en la mampara. Todo esto ha ocurrido en casos que han llegado al tribunal electoral. Boletas sin el sello del Consejo Electoral. Boletas sin la firma de los representantes de los partidos políticos. Faltantes o sobrantes de boletas entregadas a los electores. Boletas de elecciones locales en urnas federales y viceversa, y boletas apócrifas. Y ahí hubo un asunto en un proceso electoral, en el proceso electoral de 2013, en un municipio de Veracruz, en el que se elegían a los integrantes de un ayuntamiento, ¿no? En el caso de las boletas apócrifas. Una coalición obtuvo un mayor número de votos. Sin embargo, esa votación había sido una votación cerrada. La diferencia entre el primero y el segundo lugar habían sido de 870 votos, ¿no? Era una elección completa y era una elección que fue sumamente cerrada. Entonces, el partido del segundo lugar va a buscar cómo declarar la nulidad de la elección. Va a decir, yo voy a ir a buscar la nulidad de la elección. No encuentro ninguna causal de la A a la J. Bueno, por lo menos de la elección o de una casilla. Digo, o de varias casillas. Dice, no está. Y dice, pues entonces voy a ir a la causal genérica. Sí, Aida. Sí, disculpe, yo tengo una duda con respecto a las boletas sin la firma de los representantes de partido. Yo tengo entendido que es opcional que las firmen. ¿Hay alguna tesis, jurisprudencia, algún precedente con que que tenga el tribunal con respecto a que se tome como una irregularidad que no estén firmadas? Sí, sí la hay, pero ahora mismo no la tengo a mano. Si me dejas el correo, yo ahora les dejo mi correo y me escribes y yo te la paso. Sí la hay, pero no la tengo a mano. Ok, gracias.
voy a buscar el caso en el cual el tribunal se pronunció por la causal genérica específicamente por este, ¿no? Que lo tengo en algún apunte, pero no lo tengo ahora mismo a mano. Ahora mismo les dejo mi correo para que me puedas escribir y con gusto mañana te lo paso. Entonces, en este caso, el partido del segundo lugar dijo, bueno, voy a buscar la nulidad de varias casillas para ganar la elección, porque es una elección cerrada, y pidió la nulidad de 10, 11 casillas. Él decía, el partido del segundo lugar, hubo error o dolo en el cómputo, pido el recuento parcial de alguna de las casillas que yo estoy impugnando por nulas, y lo que alega son inconsistencias en el acta de escrutinio y cómputo. Entonces el tribunal local dice, a ver, está pidiendo el recuento, por ejemplo, de 10 casillas, yo voy a ordenar el recuento de 5 de las 10 casillas. Dice. Porque el partido del segundo lugar dice, yo perdí por 870 votos, yo pido que se recuenten los votos de 10 casillas porque hubo error en el cómputo de los votos o dolo en el cómputo de los votos. Y dice el tribunal local, las pruebas solo les alcanzan a 5 casillas. Pueden haber pruebas que hablen de irregularidades. Y realizan esa diligencia del recuento de votos en 5 de las 10 casillas impugnadas. Y se da la situación que al recontar los votos en esas 5 casillas, se encuentran en una de ellas que habían más de 230 votos que parecían haber sido emitidos en boletas no autorizadas, que son las boletas apócrifas. Y dice el tribunal local, entonces, si yo estoy recontando y encuentro, ¿no?, que algunas boletas que parecen apócrifas, algo pasó aquí, y le dice al Instituto Electoral, confírmame que efectivamente estas boletas son apócrifas, y el Instituto Electoral confirma que efectivamente de esas boletas habían sido apócrifas. Vuelven a abrir el conteo de otras casillas que había impugnado el partido del segundo lugar y encuentran otras boletas apócrifas. En total identifican alrededor de 450 boletas apócrifas. La diferencia de votos en la elección había sido de 870 boletas. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay 440 boletas en un recuento? No de todas las casillas, ¿no? Según un recuento de algunas de las casillas. ¿Qué ordenamos? El recuento total de votos. Se actualiza una causal para ordenar, ¿no?, el recuento total de votos. Claro, esos votos que estaban en boletas no autorizadas se tienen que calificar como votos nulos. ¿O qué se hacen en casos como este, no? Entonces, en lo que dijo aquí el tribunal local es, a ver, yo no puedo hacer un recuento total de votos, encuentro que son 440 boletas apócrifas, que son nulas, pero eso indica que no se va a cambiar el resultado de la elección. Ante esa decisión, el partido político del segundo lugar se va en JRC ante Sala Superior, y Sala Superior entonces lo que nos dice es, hay que hacer, bueno, lo que le pide a Sala Superior es, quiero un recuento total de todas las casillas, de toda la votación, porque presumo que hay un mayor número de boletas electorales apócrifas y que esto tuvo un impacto dentro del resultado de la elección. Y entonces se van, ¿no? Se van ante Sala Superior entra a analizar esta cuestión. Es más, da lugar a que se cambie una jurisprudencia para que Sala Superior conociese a través de recurso de reconsideración estas cuestiones. Dice, es que está afectando principios constitucionales y convencionales exigidos para la validez de las elecciones. Y Sala Superior, por unanimidad de votos, contrario a las instancias anteriores, dice, estamos ante una gran gravedad. O sea, hay una gravedad de los hechos implicados. Esto pues tuvo una incidencia en cuanto a la autenticidad del resultado electoral, en cuanto a la certeza del proceso electoral. Hay boletas apócrifas distintas a las autorizadas por la autoridad electoral administrativa. Esto incide directamente en todo el proceso electoral y por tanto constituye una irregularidad grave y sustancial en la emisión de los votos que puede traducirse en violación de principios constitucionales.
Dice, es que se encontraron 440 boletas en un recuento de 4 casillas. ¿Qué pasa si se abren todas las demás? Probablemente van a ser mayor esas boletas a 870, que fue la diferencia entre el primero y el segundo partido votado. Entonces dijo Sala Superior, no, hay que anular la elección completa y convocar a una nueva. No solamente se anula la votación de esas casillas, dice, es una nulidad de toda la elección. Y emite una tesis que dice más o menos así: boletas electorales apócrifas son una irregularidad grave que vulnera los principios de certeza y autenticidad en la emisión de sufragio. Entonces, esa es una de las que se fueron por causales genéricas y, como vemos, trasciende a la votación de la casilla y afecta la votación de toda la elección. Aida, yo te paso eso cuando me lo mandes. Hay otras irregularidades que les dejo aquí, ¿no? Actas electorales, puede ser, no se asentó la hora en la que concluyó el escrutinio y cómputo, nos dice, no se asentaron los datos de algunos datos en las actas electorales que no se pueden sacar por simple inferencia. Votos nulos, indebidamente se anularon votos en boletas rotas, se consideraron válidos votos que realmente eran nulos, robo de urnas electorales. Todo esto ha ido por causal genérica, entrega de paquetes electorales, por entre paquetes de casilla. Paquetes de casilla fueron entregados por representantes electorales al Consejo Electoral. Recepción en el Consejo Electoral de paquetes de casilla abiertos que se sellaron con cinta por la mesa directiva o por el propio Consejo. Quemas de paquete, indebida custodia, recepción de la votación. Miren, ha habido un montón de cuestiones que se han hecho valer a través de esa conducta. Yo les dejo aquí también, a ver si no estaba aquí, firman las copias de las actas de casilla entregadas a los representantes de los partidos. Pero esa es la copia de las actas. Tal vez es a la que te refieres, ¿no? Pero esa es la copia de las actas, no del acta. Bueno, ahora aquí les dejo mi correo y ahí me puedes escribir. Y bueno, yo les hago llegar la presentación a través de Miguel Ángel en el mismo correo en el que se inscribieron. Igual, si tienen alguna duda específica, me pueden escribir aquí en mi dirección de correo electrónico. Bueno, yo creo que ya llegó la hora, casi son las 9 de la noche, damos por cerrada la sesión si no hay alguna duda o comentario. Y ahora mismo yo les paso la presentación con Miguel Ángel. Muchas gracias y que puedan descansar. Gracias. Presentación. Gracias. Gracias, buenas noches.
Mm.